Bienvenidos a otro nuevo video en el cual les voy a hablar de Beltane, nuestra fiesta wicana de los sabbats para el 1 de mayo. Los invito a verlo. Bienvenidos a este video en el cual les voy a abordar el tema de Beltane, que es la fiesta que se conmemora el 1 de mayo en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur corresponde el 1 de noviembre. En realidad esta fiesta tiene varias connotaciones importantes. Una de ellas es que es la mitad del año, hasta llegar al final de nuestro año, que es en Samhain, el 31 de octubre. Esta fiesta originalmente era dedicada al dios celta Belenus, el cual es un dios que es muy similar al dios Apolo, el cual es un dios de la salud y de la prosperidad. Entre los componentes mitológicos que tiene esta fiesta tenemos a que el dios se ha vuelto grande, ya es capaz de tener descendencia y ya puede copular con la diosa, que en este caso ya está en su fase de doncella. Otra cosa es que también es una lucha entre el rey de la avena y el rey del espino, y vence el rey de la avena, o sea, el que significa la prosperidad. Algo importante es que esta fiesta es tan antigua que Julio César la describe que los druidas la celebraban ya en su época, y se habla de que era celebrada el día que el sol estaba 45 grados sobre el eje de la Tierra. Entonces esto habla de que los conocimientos astronómicos de los celtas eran bastante avanzados. Otra cosa es que hay una fiesta romana llamada Floralia en honor a la diosa Flora, que también se celebraba en los países de influencia romana y que correspondía al mismo día. Entonces, como les digo, es la mitad del año wicano. De Samhain a Beltane es la parte fría y oscura, y de Beltane a Samhain es la parte cálida y la parte brillante. Como dijimos, esta era la fiesta dedicada al dios Belenus. En otros sitios de las Islas Británicas, por ejemplo en Irlanda, se llamaba Beltane. En Escocia se llamaba Beltane, con doble N. Ambos significan fuego brillante. Eso me lleva a otros nombres que podría tener este dios: Belén, Belenus, Belanus, diferentes. Llama la atención que en New Hampshire existe una inscripción escrita en Om, el alfabeto celta, digamos, y que dice dedicado a Bel, o sea que eso habla de que también esta fiesta era celebrada en algunas áreas de América, quizás de influencia celta. Lo que llama la atención es que esto es una piedra bastante antigua. Los rituales antiguos se enfocaban en dos cosas: prosperidad y crecimiento. Todo lo que tuviera que ver con esto era de este día. Otra cosa es que los druidas también realizaban iniciaciones este día. Eso es bien importante. En mi caso particular, si a mí me dicen que alguien se va a iniciar en Wicca, por ejemplo, este es el mejor día para hacerlo. El uso del fuego. El uso del fuego es bastante importante, y a Cornac, que era el obispo de Cornwall y el rey de Munster en Irlanda, hablaba de que los druidas colocaban 2 fogatas y en medio de ellas hacían pasar a todo el ganado. Pero también el antropólogo George Keating hablaba de que se hacían fogatas múltiples en muchos lugares en honor al dios Bel. En lugares de Escocia como Skye, Moure y Tighe se colocaban planchas de cedro con astillas secas para producir por fricción fuego, y eso ahí se colocaba el fuego. En Gales se escogían 9 personas de diferentes ciudades, y las 9 personas llevaban cada una astilla de un árbol diferente, y se colocaban las 9 astillas en un hogar, digamos en el centro, y ahí se les prendía fuego, y era como una forma ritual de crear un fuego solidario. Y en lugares de Gales la gente bailaba alrededor. En Escocia se ponían más creativos
y sencillamente colocaban varios pedacitos de una rama, se cortaban los pedacitos y se colocaban en una pila. Uno de esos pedacitos tenía marcas de ceniza. A quien le saliera esa placa de ceniza se volvía el bufón llamado vieja de Beltane. Entonces, esa vieja de Beltane era una persona que era ridiculizada y se sometía a algunas cosas un poco serias, ¿verdad? Se imaginan, le hacían muchas bromas. En algunas áreas de Inglaterra también los druidas hacían sacrificios humanos, alrededor del siglo XII o XIII. Otros rituales que se hacían era que se recogía el rocío del día y se guardaba en recipientes para tenerlo todo el año como una solución para bendecir y para proteger algunas cosas. También se extraía agua del pozo y la primera cantidad de agua que se extraía se guardaba también para los mismos rituales. Algo importante que es común en todos estos rituales es el uso de flores amarillas, principalmente la prímula y la caléndula, que ya están en crecimiento bastante para esta época. Una particularidad de Irlanda es que se colocaban barras de hierro y también se colocaban adornos en las casas, a la vez que se usaba la camisa al revés. ¿Y por qué? Porque creían de que había unos seres féricos llamados Shide, los cuales invadían las casas y se robaban cosas. Entonces, para protegerse de estos seres se usan estos rituales. Otra cosa es que en la isla de Man se quemaban solo ramas y se danzaba en círculos. En algunas áreas de Irlanda también se sacan todos los muebles viejos o que ya no se usan y se queman para hacer la fogata. Ok, en Roma hablamos de que se celebraba Floralia, que son las fiestas en honor a la diosa Flora. Esta era una fiesta más que todo para celebrar la fertilidad. Había muchas fiestas y celebración de tipo sexual y se celebraba de abril 28 según el calendario juliano. Y hay evidencia, según dice el poeta Ovidio, de que en el año 238 a.C. ya se había establecido esta fiesta. Y también se cree que esta fiesta fue dictada por revelación a las sibilas, a las adivinadoras que existían en Grecia. El mito de Flora, o sea, la diosa a la que celebraban este día, es de dos tipos. Uno, dicen que Flora le ayudó a Juno, a la reina de las diosas, o sea, la esposa de Zeus, a tener descendencia, luego de haberle proporcionado un componente de hierbas que ella conocía. Y la segunda cosa, dicen que Flora paseaba por un lugar donde había mucho verde y todo, y el dios Céfiro, que es el dios de los vientos, se enamoró de ella y la secuestró y la violó. Entonces esas dos cosas de mitología también existen. Otra diosa que también se celebra es Maya, la que da el nombre al mes de mayo precisamente, que era la diosa del progreso y del crecimiento. Eso poco a poco fue quedando atrás y se celebraba más a Flora. En el lado de Europa, en lo más antiguo, más que todo en Irlanda, se celebraba el día de mayo, o sea el May Day, en el cual las tres cosas principales era que se quemaban muñecas hechas de palo, se creaban los arbustos de mayo, que eran como arbustos que se les adornaban con flores, y las guirnaldas. Y la cosa que también es importante es hablar del palo de mayo. Era un palo al cual se le colocaban cintas y la gente danzaba alrededor de él. Eso, hay evidencia de que esas costumbres están presentes en Estados Unidos desde 1627. Y hay otra publicación de 1833 de Boston, donde también se describen estas cosas. Y en 1900, en New York City, se estableció esta fiesta en las escuelas y se sigue realizando hasta la fecha. Otra cosa es que en los años 50 se estableció la celebración de la Reina de Mayo. Posteriormente, años después, se agregó también el Rey de Mayo y se hablaba del matrimonio de Greenwood, que era un matrimonio que duraba un día nada más y estas personas podían tener intercambio sexual
y también se celebraba con canastas de mayo, que eran canastas que se realizaban en algunas áreas del Reino Unido y de los Estados Unidos, con flores y dulces. El Morris Dancing, o sea, la danza de Morris, que proviene de los 1700 en el Reino Unido, son unas danzas muy particulares que se hacen grupales, la gente imita animales y usa una ropa blanca. Los mummers eran personas que usaban máscaras y hacían una representación teatral. Los hobby horses en Somerset eran representaciones de caballos que se colocaban con mucho colorido y también eran típicos de este día. El bufón y la presencia de Robin Hood y Marian en varias áreas del norte de Inglaterra, se comenzaron a hacer obras de teatro en las cuales se representaban estos personajes, igual que Jack in the Green, que desde el siglo XVI proviene este personaje y se celebra este día. Esos son personajes, digamos, no tienen ninguna connotación religiosa ni nada, sino que es una cosa puramente cultural. Y posteriormente pasamos a Walpurgis. Walpurgis es una fiesta de origen germánico que se menciona de larga data, desde el siglo XVII, incluso hay evidencia en 1603 en una ciudad de lo que era el área de habla germánica, donde se menciona en el calendario. Y en 1870 se canonizó a una santa llamada Santa Walpurga, que fue una mártir cristiana, y se cree que el nombre Walpurgis, o que luego se volvió Walpurgnacht, que significa noche de Walpurgis, es en honor a esta diosa, a esta santa, perdón. También se celebran con hogueras, con música y con bailes, y se queman los muñequitos a los cuales se les llama bruja. En Suecia la fiesta es totalmente diferente, también hay Walpurgisnacht, pero en este caso se recolectan ramas, se recolectan palitos y todo y se queman. Y hay trick or treating, o sea, la costumbre de andar caminando en medio del pueblo pidiendo dulces y pidiendo ofrendas. También hay una guerra de huevos, entonces son cosas muy diferentes. Ok, de acuerdo a las tradiciones culturales y religiosas, por ejemplo, en el neopaganismo se hacen rituales orientados a la fertilidad y la prosperidad. Es un día, como dije, para iniciaciones y consagraciones. Hay mucha música, baile y canto. Eso se hace para espantar a los espíritus malignos. Hay mucha relación con flores y vegetales, se hacen guirnaldas, se hacen coronas, la gente se pone estas coronas y estas guirnaldas, y básicamente se celebra lo que es la conjunción con la naturaleza. También en ocasiones se hacen palos de mayo, más que todo cuando hay actividades fuera de casas y todo eso. Son actividades grupales. En el campo entonces se pueden colocar hogueras, guirnaldas, y se hacen rituales, ya sea solitarios o grupales. En la ciudad, ya que no es tan difícil, lo que se preconiza, lo que se sugiere es buscar un parque. De hecho, en New York City eso es lo que hacen las personas, se van a un parque tipo Central Park y ahí se juntan y colocan un palo de mayo pequeño y comparten comida, música y todo lo demás. Los celtas reconstruccionistas, o sea, los celtas modernos, ellos le llaman la Beltane a esta fiesta, y lo que celebran más que todo son las acciones de la naturaleza. Ellos muchas veces lo mueven la fiesta a la próxima luna llena, pero sí mantienen esto de las dos hogueras y de pasar los animales en medio de ellas. También cada uno porta una antorcha y tienen cruces hechas de cerval. Los wicanos se caracterizan por ser eclécticos, mezclan cosas culturales del lugar donde viven, celebran al dios y la diosa. Ya mencionamos de que lo que se celebra este día es que el dios ya ha madurado y ya está fuerte y puede tener cópula con la diosa, ¿verdad? En la versión de doncella. Se hacen rituales propios de prosperidad y de felicidad. Las religiones nórdicas celebran una cosa muy similar a Walpurgis, pero muchos lo celebran hasta el 5 de abril y celebran Beltane este día en mayo 1.
En ocasiones se celebra también en abril 30. Lo que celebran no es tanto una cosa de naturaleza, sino que son rituales para honrar a Odín. Los druidas modernos hacen rituales a Danu y a Belenus, a estos dos dioses. Hacen rituales de protección y purificación, y es un día para recordar a los que ya partieron, a los muertos. Se hacen rezos con ciertas plegarias que son especiales para este día. Los grupos neopaganos celebran en grupo y solitario, hacen picnics y tienen que ser, eso sí, cercanos a lugares de agua. La brujería clásica de los que no son wiccanos practican solitariamente, hacen rituales para abundancia, para crecimiento y prosperidad. En ocasiones hacen rituales sexuales. Algo importante que debo mencionar es que en muchos covens wiccanos existe la práctica del hieros gamos, que es un ritual sexual que hace el sacerdote con la sacerdotisa del coven, y esto pues es causa de controversia, pero si ustedes ven, este nombre es un nombre griego de un ritual muy antiguo que fue tomado posteriormente por algunos covens wiccanos y algunas tradiciones. Festivales. Actualmente hay muchos festivales alrededor del mundo, pero todos son festivales seculares, no son de ninguna religión. El primero es el Festival de Fuego en Edinburgh, en Escocia, el cual es un festival muy activo, ya lleva muchos años, que es una procesión en la cual cada uno lleva una astilla o una antorcha, desfilan por la ciudad de Edinburgh, llegan a un lugar, hacen rituales de muerte y renacimiento, y también escogen una reina de mayo, que es la que va a guiar la procesión. Esto se hace acompañado de un ritmo de tambores, entonces lleva un compás específico. La fiesta de Beltania en Florence, Colorado, que es una fiesta familiar donde se coloca un palo de mayo gigante, este que mencioné con las cintas y todo, es el lugar donde se coloca el palo de mayo más grande del mundo. Se celebra con tambores, con música, hay muchos rituales simples, y es también el lugar donde se hacen círculos con bardos, como sea, se recita poesía, hay canto y se cuentan historias. Este es muy family friendly, ¿verdad? Sé que se celebra muy tradicionalmente con familias. El May Day Parade, que es una fiesta un poquito menos ceremonial y más de parade, o sea que pasan carrozas, la gente se pone guirnaldas, coronas de flores, hay performances, hay escenas hasta de política donde se expresan cosas así, y hay tambores, también se colocan estas guirnaldas, y hay una ceremonia especial que se llama ceremonia del árbol de la vida. Luego tenemos el May Day Fairy Festival en Glen Rock, Pensilvania, que también es family friendly, en el cual hay música, danza y otra vez el palo de mayo, pero en este caso lo que se celebra es que ya llegó la temporada de clima caliente. Luego tenemos el Blue Ridge Beltane Festival en Greenville, Virginia, y el Beltane Gathering en Darling, Maryland. Ambos se parecen mucho, ya que son festivales que celebran mucho lo sexual. Hay muchas charlas, workshops y cosas que tienen que ver con sexualidad. En el caso particular del Gathering de Beltane, en este caso hay venta de juguetes sexuales, charlas sobre sexualidad, o sea que estos dos festivales solo son para mayores de 18 años. Luego tenemos el Festival de Beltane en Hampshire, en Inglaterra, en el cual lo típico es comer un asado de jabalí, hacer picnics, tener mucha música, hacer una gran hoguera donde se colocan la parte de las ramitas, los trozos de madera y todo eso. También se colocan papeles donde se colocan los deseos del año, y se recolectan flores, se hacen adornos que luego se llevan a casa. Y el octavo festival es Beltane, así como tal, que se celebra en North Yorkshire, en Inglaterra también, que se parece mucho a los anteriores, pero se celebra alrededor de un henge, o sea, uno de estos monumentos megalíticos. Ahí se colocan
ciertas guirnaldas, se hace mucha música, poesía y otras cosas, pero lo importante es que este festival se realiza mucho hand fasting, o sea, el matrimonio wicano, entonces es importante también por eso. La tendencia actual es que en todas las áreas de habla gaélica, o sea, Irlanda y Escocia y Gales, se celebra con el palo de mayo. En las ciudades incluso hay competencias. Un tipo de competencia es correr de una ciudad a otra hasta llegar de un palo de mayo al otro palo de mayo, y otros es que se roban el palo de mayo de una ciudad y se lo llevan a la otra. Entonces estas competencias son este día. En el caso de los países de habla germánica se sigue celebrando Walpurgis, que ya les mencioné que es. En la República Checa se hace una comida con bebida y baile, y se queman las brujitas, o sea, estas muñecas hechas de paja y de tela. En Estonia se visten como brujas antiguas y hacen rituales de baile alrededor de un palo de mayo o sin palo de mayo. En Finlandia hacen picnics alrededor de lagos o cerca de ríos, y se consume un tipo de cerveza llamada Sima, que solo este día se consume. Luego en Newfoundland, en Canadá, se celebra haciendo un gran arbusto construido a partir de pequeñas ramas, pequeños arbustos gigantescos con adornos. Luego tenemos que en Francia es el día del lirio del valle, que es una flor que solamente este día la venden ahí en las calles de las ciudades francesas, y se le regala a la persona que uno más quiera. Otra cosa, recordemos que también es el día del trabajo, no podemos dejarlo fuera, ¿verdad? Que es una cosa totalmente secular y que no tiene ninguna cosa, y que fue creada, ¿verdad? No orgánicamente, sino que no es el tema de este video, pero fue una cosa creada por organizaciones, ¿verdad? Entre las recomendaciones son celebrar con la naturaleza, ir a lugares rurales, acercarse a ríos, a lagos donde hay agua, tomar baños rituales con agua impregnada con lavanda y con sal, consagrar un amuleto, una cosa que tengamos destinada para amuleto, este día es el día de consagrarlo, hacer decluttering de la casa, que significa que uno va a botar todo lo que sobra o se lo va a donar a la caridad, hacer aventuras al aire libre, o sea, hacer cosas que normalmente no haríamos el resto del año, como escalar una montaña, hacer caminatas muy largas en el campo. Y por último es seguir el agua, como dicen, es ir a ríos, ir a balnearios, ir a lagos y hacer una inmersión y hacer un tipo de ritual o oración para consagrarse y pedir por la prosperidad y la protección todo el año. Los rituales que se pueden hacer este día, todos los rituales tienen que ser de convivencia y de sentimientos amorosos. Como les digo, estos pueden ir desde velas, inciensos y hacer algún ritual diseñado por uno mismo hasta hacer un ritual sexual. Buscar la manifestación y la abundancia, o sea, se busca cosas que representen esto, como digamos, se pueden colocar en el altar pequeños animalitos como conejos, como vacas, como palomas, que tienen que ver con esto. El palo de mayo, el cual se puede hacer un pequeño palo de mayo, esto es bien bonito, por lo menos a mí una de las cosas que sí me gusta hacer para este día es hacer el palo y colocarle las cintas. Lógicamente va a ser pequeño, pero se puede colocar en el altar. Lo otro son hacer guirnaldas, hacer coronas, todo lo que tenga que ver con flores, principalmente de color amarillo, para el altar es una costumbre muy buena. Luego también se representa el fuego y el agua. La forma fácil de representarlo es colocar un cuenco o un recipiente lleno de agua limpia, y ahí se colocan velitas de estas tea candles, o sea, estas que son metálicas, y se ponen a flotar sobre el agua y se encienden y se dejan toda la noche. Los colores principales son el amarillo, el verde y el rosa, entonces amarillo en todos lados. Luego también hacer un baño ritual con lavanda, que ya les expliqué que es para protección. Los aceites con los cuales uno se puede ungir ese día son de jazmín, de pachulí y de ylang ylang. Los arquetipos son el dios y la diosa, pero el dios en su fase de cernunos, digamos, del dios Astad, y la diosa en su versión de doncella. Los colores ya se los mencioné. Los árboles son el espino, el roble y el pino.
Las flores son el lirio, las rosas y también la hiedra, aunque ya les mencioné la prímula y la caléndula también. Los cristales a usar este día son de hematita y esmeralda. Los metales a usar son cobre, cualquier cosa de cobre se pone en el altar. Y los animales son, como ya les mencioné, las abejas, las vacas y las palomas. Lógicamente todos estos rituales nosotros los podemos adaptar a nuestra cultura y al lugar donde estemos. Los tamaños lógicamente dependen también del lugar donde estemos. Si vivimos en un pequeño apartamento, como que hacer un palo de mayo muy grande no se puede. Pero como les digo, se puede hacer un palo pequeño y se le colocan las cintas como representación. La cosa es celebrarlo, llenarse de alegría, llenarse de mucha fe, prosperidad y en crecimiento, y celebrar Beltane este día 1 de mayo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que les haya dado muchas cosas que les puedan servir y a celebrar, pues, ¿verdad? Y seguimos adelante con esta serie de videos sobre tradiciones como Wicca y otras. Gracias.